Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Newcat Kitchen, un canal donde usted aprende a leer y escribir de una forma muy rápida y sencilla en idioma Kitchen. En esta ocasión les traigo para ustedes estructura gramatical, morfema pi. En el video anterior ya vimos el morfema wa. Ustedes pueden visitarlo, lo voy a dejar en la en sugerencias del video para que puedan visitarlo, porque de ahí se desprende también el morfema pi. En este caso significa en la, en el, y si hablamos del plural significa en los y en las. Mi nombre es José Luis Maiwa y sean bienvenidos una vez más a Newcat Kitchen. Pueden suscribirse tranquilamente acá. Y continuamos ahora sí explicando lo que es en sí pi. Como les decía anteriormente, significa en el, en la, en los, en las. La partícula pi sirve para dar ubicación en el tiempo y espacio. También sirve para indicar ubicación de personas, sujetos y objetos. Ya, en general se usa la partícula pi unida al lugar de ubicación. Entonces, para que ustedes entiendan mejor y comprendan de mejor forma, he puesto de la misma manera ejemplos que ustedes encuentran ahí. De acuerdo, vamos a ir leyendo cada uno de ellos y explicando cómo se aplica el morfema pi. En el primer ejemplo, entonces, tenemos wasi. Ustedes saben que solo wasi significa casa, pero si yo añado pi a la palabra wasi, se leería wasipi, que significa en la casa. Vamos al siguiente ejemplo. Tengo ahí uma. Solo uma es cabeza. Si yo digo umapi, significa en la cabeza. ¿De acuerdo? Podemos leer el siguiente ejemplo que dice ahí un upi en el cerro. Seguimos con otro ejemplo, antahuapi en el carro. Tenemos otro que es un sitio lugar también. Podemos utilizarlo en ciudades, en sitios, comunidades, en cualquier parte. En este caso, vean ahí que es Cuenca. Sería Cuencapi. En Cuenca. Acá tenemos ya plural. Kirukunapi es en los árboles y por último Sisakunapi en las flores. De esa manera se aplica y indica ubicación en tiempo y espacio. Tienen que darse cuenta que va unido al sustantivo o al lugar a donde yo quiero indicar o estoy hablando, no va separado sino va unido. Y también para que ustedes entiendan de mejor forma esto ya prácticamente he puesto en oraciones para que ustedes vean cómo se aplica ya en oraciones. Y también dependiendo de de qué manera ya hacen las oraciones, pueden también ya ir practicando en frases, incluso en diálogos. Para que ustedes se fijen también en lo que es conjugaciones en las oraciones, también existe un video sobre verbos, sobre conjugaciones, el presente, el pasado, el futuro. Pueden revisar tranquilamente en los videos, tranquilamente, suscribiéndose a Newcat Kitchen. Entren al canal y revisen ahí los videos que ustedes pueden encontrar para ir mejorando. Así es que continúo con una ejemplos. Tengo el primer ejemplo acá que es Huahuaca Kawitupi Puño. El niño duerme en la cama. Ustedes pueden ver aquí el rojo que es el pi de la cual estamos tratando en este día, en este tema. Y abajo tenemos la traducción en la presentación. ¿De acuerdo? Seguimos con otro ejemplo que dice Huahuapunaka Mayupi Amancuna. Los niños se bañan en el río. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí, Cahuito es un lugar, Cama, Mayu es este lugar que este es río, y Cheñaropi significa el acá, en la cama, acá en el río. Seguimos con el tercer ejemplo que es Ñucataita al papi Yanka. Mi papá trabaja en el terreno. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Pai Ushana con papi Usha. Ella juega en el estadio. ¿Sí? Y como último ejemplo tenemos Samika Yanuna Utupi Miku. Sami come en la cocina. ¿Sí? Entonces es de esa manera como se aplica la partícula pi en oraciones y también en lugares. Es muy fácil de aplicarlo, de utilizarlo. Espero que puedan practicar, más que todo aprendan, como siempre digo en cada video, aprendan el idioma, por favor, y no duden si tienen algunas sugerencias, preguntas,
tranquilamente pueden escribirnos al WhatsApp, el número lo tienen acá. También pueden escribirnos, sugerirnos también temas en Facebook, que me encuentran con mi nombre José Luis Maiwa, o a su vez la página que existe también es Ñuka Quichuan. Y si quieren interactuar también en comentarios, sugerencias, no se olviden suscribirse a Ñuka Quichuan, el canal se llama Ñuka Quichuan. Y más bien agradecerles a todos ustedes. Si les gustó este video, denle me gusta, compartan con sus amigos y sobre todo, por favor, aprendan el quichua, que es muy importante en la actualidad. Conmigo será en un siguiente video. Chau, chau. Churray, churray.